¿Qué pasaría si pudieras presenciar el día más catastrófico de la historia natural? Un día en el que el mundo entero ardió, se congeló y renació en cuestión de horas. Hoy vamos a viajar 66 millones de años atrás, hasta el instante exacto en el que todo cambió. Imagínatelo. Dinosaurios del tamaño de edificios moviéndose bajo un cielo que está a punto de convertirse en fuego. Océanos repletos de monstruos marinos que nunca volverán a salir a la superficie. Y, en algún lugar del espacio, un asteroide más grande que el Everest, precipitándose hacia la Tierra a 72.000 kilómetros por hora. En los próximos minutos, descubrirás cómo se desarrollaron las últimas horas de los dinosaurios, qué logró sobrevivir contra todo pronóstico y cómo nuestro propio linaje surgió de las cenizas. Pero te aviso, lo que estás a punto de aprender cambiará para siempre la forma en que ves el mundo. Respira hondo, prepárate para el viaje, y si estás listo para presenciar el mayor apocalipsis que la Tierra haya conocido, entonces, empecemos. Un mundo condenado. Retrocedamos 66 millones de años, hasta el Cretácico tardío, a un planeta que no reconocerías. Los continentes están en posiciones extrañas, nada que ver con las actuales. Norteamérica y Sudamérica están separadas por un vasto océano. La India es una isla solitaria que navega lentamente hacia su futura colisión con Asia. Un choque que todavía tardará millones de años en levantar el Himalaya. África y Sudamérica acaban de separarse, y entre ambas el Atlántico es un océano adolescente que no deja de crecer. Pero hay algo aún más impactante. No hay hielo en los polos. Dítelo a ti mismo. Cero hielo. Las temperaturas globales son brutalmente cálidas, mucho más altas que cualquier cosa que hayamos vivido. Las selvas tropicales se extienden hasta las regiones polares, lugares donde hoy solo encontrarías tundra helada. El nivel del mar está a unos 100 metros por encima del actual, inundando enormes áreas de los continentes y creando mares someros que hierven de vida. El dióxido de carbono carga la atmósfera como nunca antes. Los volcanes entran en erupción constantemente, bombeando gases de efecto invernadero sin descanso. La Tierra es un horno vivo, un invernadero natural. Y aún así, también es un paraíso prehistórico, exuberante, vibrante, rebosante de vida hasta los límites. En este Edén gobiernan titanes. El Tyrannosaurus Rex acecha las llanuras de Norteamérica con una mordida lo bastante potente como para aplastar huesos como si fueran galletas. El Triceratops pasta en manadas, con sus escudos óseos brillando bajo un sol implacable, siempre alerta ante el depredador definitivo. En otros lugares, los hadrosaurios de pico de pato devoran vegetación con una eficiencia casi industrial, procesando toneladas de materia vegetal cada día. Los océanos no son menos aterradores. Mosasaurios de 17 metros patrullan las aguas como submarinos vivientes, con mandíbulas repletas de dientes afilados como cuchillos. Los plesiosaurios de cuello largo cazan con una elegancia letal que contrasta con su aspecto monstruoso. Y por todas partes, amonites, conchas en espiral por millones, derivan por los mares en un espectáculo que el mundo no volverá a ver. Por encima de todo, pterosaurios gigantes surcan el cielo. El Quetzalcoatlus, con una envergadura de alrededor de 10 metros, es el señor indiscutible del aire, más grande que cualquier avioneta moderna. Y escondidos a la sombra de estos gigantes, casi sin que nadie repare en ellos, pequeños mamíferos nocturnos se alimentan de insectos y semillas. Son diminutos, vulnerables, olvidados. Nadie en este mundo sospecharía que serán ellos, y no los gigantes, quienes heredarán la Tierra, porque en el espacio profundo, invisible e imparable, algo se acerca, y absolutamente nada puede detenerlo. Los dinosaurios continúan con su vida, sin saber que su mundo está a punto de terminar. El mensajero del apocalipsis. A millones de kilómetros de distancia, perdido en la oscuridad del espacio, un asteroide de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro
acelera de forma inexorable hacia nosotros. Para comprender su tamaño, imagina el monte Everest volando por el vacío. O mejor, imagina toda la isla de Manhattan convertida en un proyectil cósmico de roca y metal. Su velocidad es casi imposible de asimilar: 20 kilómetros por segundo. Esos son 72.000 kilómetros por hora, lo bastante rápido como para cruzar toda Europa de este a oeste en apenas unos minutos. Y con cada segundo, la gravedad de la Tierra lo acelera más y más. Ahora viene lo verdaderamente aterrador: su energía. Los científicos estiman que la energía cinética de este objeto equivale a 1.000 millones de bombas atómicas del nivel de Hiroshima. Lo repito, 1.000 millones. Es aproximadamente 100 veces más potente que la Tsar Bomba, el arma nuclear más destructiva que los seres humanos hayan detonado jamás. Y no hay aviso. Los dinosaurios, por supuesto, no tienen telescopios. No hay manera de saber lo que se les viene encima. De día, el asteroide es completamente invisible contra el resplandor del Sol. De noche, no es más que un punto débil entre millones de estrellas. Indistinguible, ignorado, olvidado. La atmósfera de la Tierra, que normalmente protege el planeta desintegrando rocas espaciales pequeñas en espectaculares bolas de fuego, será inútil contra este monstruo. Es demasiado grande, demasiado masivo, demasiado rápido. No se quemará, no se fragmentará, no explotará en el aire. Atravesará la atmósfera como un puño atravesando papel. En los últimos segundos de su viaje, cuando cae hacia la península de Yucatán, en lo que hoy es México, el aire delante de él se comprime violentamente. Se forma una onda de choque supersónica que corre por delante del objeto. Pero todo se mueve tan rápido que la idea misma de sonido casi pierde sentido. El impacto será la primera y única advertencia. En ese momento, mientras el asteroide atraviesa los últimos kilómetros de cielo, el T-Rex sigue cazando en las llanuras. El Triceratops pasta con calma, sin sospechar nada. Los mosasaurios se deslizan por las profundidades en absoluta paz. Los pterosaurios planean en corrientes ascendentes. Ninguno sabe que le quedan segundos. El destino de 160 millones de años de evolución, de dominio total, de una adaptación aparentemente perfecta, está a punto de decidirse en un instante. Y entonces sucede. Impacto. Segundo cero, península de Yucatán, México. Aguas someras iluminadas por el sol. Un día perfectamente normal para los dinosaurios que viven cerca. Y en una fracción de segundo, el mundo detona. La roca sólida, estable durante millones de años, de pronto se comporta como un líquido. Se vaporiza, se funde, se desintegra. Se abre un cráter de 100 kilómetros de ancho y 30 kilómetros de profundidad en un abrir y cerrar de ojos, como si un dios furioso hubiera golpeado el planeta con un martillo cósmico. La energía liberada supera cualquier cosa que nuestra mente pueda contener de verdad. La temperatura en el punto de impacto alcanza decenas de miles de grados Celsius, más caliente que la superficie del Sol. El lecho rocoso no solo se derrite, se convierte en plasma sobrecalentado. Una inmensa columna de roca fundida, vapor y gases abrasadores, estalla hacia arriba a velocidades supersónicas, elevándose hasta unos 100 kilómetros y cruzando la línea de Kármán, la frontera entre la atmósfera y el espacio exterior. Es como si la Tierra estuviera vomitando sus entrañas al vacío. Se estima que la onda sísmica supera la magnitud 11, algo a lo que ningún terremoto registrado en la historia humana podría siquiera acercarse. El planeta entero resuena como una campana golpeada. Las vibraciones atraviesan corteza y manto y llegan al otro lado del mundo en minutos. Todo dinosaurio en un radio de aproximadamente 1.500 kilómetros queda vaporizado al instante. Simplemente deja de existir, ni cuerpos, ni siquiera ceniza. Un Tyrannosaurus cazando a 500 kilómetros desaparece antes de que su cerebro pueda procesar que ha ocurrido algo.
Una bola de fuego de varios kilómetros de diámetro se expande desde el punto de impacto, incinerándolo todo a su paso. Árboles que representan millones de años de historia evolutiva. Animales, agua de mar, todo se transforma en vapor en cuestión de segundos. Pero por horripilante que sea, eso es solo el principio. Millones de toneladas de roca pulverizada, material fundido y escombros salen despedidos hacia el espacio en todas direcciones. Y lo que sube tiene que bajar. Esas partículas comienzan a reentrar en la atmósfera terrestre en un radio enorme, no solo sobre México, sino sobre América, Europa, Asia, África, por todas partes. Al caer, la fricción atmosférica las calienta hasta ponerlas al rojo blanco. El cielo de todo el planeta se convierte en una lluvia apocalíptica de meteoros ardientes, como miles de millones de estrellas fugaces cayendo a la vez. La propia atmósfera se transforma en un horno gigantesco. Las temperaturas en la superficie se disparan a cientos de grados Celsius durante horas. Estuvieras donde estuvieras en la Tierra, se sentiría como quedar atrapado dentro de un horno industrial. Y entonces comienzan los mega incendios. El 70% de los bosques del mundo prende al mismo tiempo. Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia, África. Cada continente se convierte en un infierno en llamas, con incendios que se elevan cientos de metros hacia el cielo. El humo y el hollín inundan la atmósfera, apagando la luz del sol. En los océanos, la catástrofe no es menor. El impacto en aguas poco profundas genera un megatsunami. Olas de hasta 300 metros que se expanden a velocidades increíbles. Las costas de Texas, el Caribe y Florida quedan arrasadas en minutos. Criaturas marinas costeras son lanzadas kilómetros tierra adentro, mezclándose con dinosaurios terrestres en un caos de muerte absoluta. Y aún hay más. Las rocas ricas en sulfatos de la región de Yucatán, evaporitas, liberan enormes cantidades de dióxido de azufre al vaporizarse. Esos gases se mezclan con el vapor de agua en la atmósfera y forman lluvia ácida que empieza a caer por todo el planeta, acidificando suelos, lagos y océanos. Fuego, tsunamis, terremotos, lluvia ácida, todo a la vez. Y esto es solo el día 1. Los dinosaurios que logran sobrevivir al infierno inicial, escondidos en cuevas o bajo el agua, no tienen ni idea de que lo peor todavía está por llegar. Porque el verdadero asesino no es el impacto en sí, es lo que viene después. La noche interminable. Pasan horas, luego días. Los incendios se van apagando lentamente. Los tsunamis retroceden, dejando paisajes irreconocibles. Los terremotos se desvanecen y el planeta deja de temblar. Y entonces, como una maldición final, cae la oscuridad, polvo del impacto, hollín global, dióxido de azufre. Todo queda suspendido en la atmósfera y forma un velo denso y opaco que envuelve la Tierra como un sudario. El Sol, que ha iluminado el planeta sin fallar durante 4.500 millones de años, desaparece. No durante horas, no durante días, durante meses, durante años, durante décadas en algunas regiones. La cantidad de luz solar que consigue llegar a la superficie se desploma, quizá a menos del 10% de lo normal. La Tierra se hunde en un crepúsculo perpetuo, una semipenumbra fría y gris que no termina nunca. Y sin luz solar ocurre lo inevitable. Las temperaturas se desploman. En tierra firme, la temperatura media global baja unos 20 de Celsius en cuestión de semanas. En los océanos, cae alrededor de 10 de Celsius. Las regiones tropicales, lugares que no han sentido frío real en 1900 millones de años, empiezan a sufrir heladas nocturnas. El agua dulce y salada comienza a congelarse en latitudes que antes eran cálidas. El mundo invernadero del Cretácico se convierte en un congelador. Pero no es el frío lo que mata a los dinosaurios, es el hambre. Porque la fotosíntesis, el proceso más básico que sostiene la vida en la Tierra, se detiene casi por completo. Las plantas no pueden crecer sin luz solar. Árboles gigantes, helechos,
Plantas con flores que habían prosperado durante millones de años ya no pueden producir energía. El crecimiento se frena. Las hojas caen. Los bosques quedan esqueléticos. Las algas marinas mueren. El fitoplancton, la base microscópica de toda la red alimentaria oceánica, colapsa en masa. Y entonces comienza el efecto dominó. Los herbívoros, desde enormes saurópodos hasta el Triceratops, se quedan sin vegetación y empiezan a morir de hambre. Animales que necesitaban cientos de kilos de plantas cada día vagan por un mundo estéril, desesperados por encontrar cualquier cosa verde. Las manadas se dispersan buscando, pero no hay nada. Los más grandes son los primeros en caer. Un saurópodo necesita cantidades enormes de alimento. Sin él, su cuerpo masivo se vuelve una carga insoportable. Se desploma, incapaz de moverse, y muere lentamente de inanición. Después llegan los hadrosaurios. El Triceratops, pese a su armadura y sus cuernos defensivos, no puede luchar contra el hambre. Los cadáveres se amontonan en valles y llanuras. Y entonces los carnívoros, que dependen de los herbívoros, también empiezan a morir. El Tyrannosaurus Rex, el superdepredador de toda una era, se queda sin presas. Puede ser el cazador más letal que haya existido, pero no puede cazar lo que no existe. Algunos recurren a carroñear cuerpos en descomposición, pero hay demasiados depredadores y muy poca carroña. La competencia es feroz, y pronto incluso eso se acaba. El T-Rex, símbolo de poder bruto y dominio absoluto, se extingue por hambre. El rey ha caído. En los océanos, el derrumbe es igual de total. Sin fitoplancton, muere el zooplancton que se alimenta de él. Sin zooplancton, mueren los peces pequeños. Sin peces pequeños, mueren los peces grandes. Y sin peces, los superdepredadores como mosasaurios y plesiosaurios se quedan sin alimento. Criaturas que habían reinado en los mares durante decenas de millones de años. Sin enemigos naturales, se mueren de hambre en un océano vacío. La lluvia ácida continúa y golpea especialmente a los organismos con conchas o esqueletos de carbonato cálcico. Los amonites, tan abundantes y diversos durante el Mesozoico, desaparecen por completo. Foraminíferos microscópicos, cocolitóforos, corales, muchos se disuelven en un océano cada vez más ácido. El silencio de la extinción se extiende por todo el mundo. Paisajes alfombrados de cadáveres, océanos vacíos, cielos sin vida, un planeta que parece muerto. El 75% de todas las especies de plantas y animales queda borrado en lo que llamamos el evento de extinción del Cretácico Paleógeno, el evento KPG. Pero aquí viene la parte que lo cambia todo. Algunos sobreviven, contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra la muerte misma. Algunos logran resistir, y serán ellos, no los titanes caídos, quienes escribirán el siguiente capítulo. Los supervivientes. En medio de este apocalipsis global, la pregunta es inevitable. ¿Quién sobrevivió? ¿Cómo pudo sobrevivir algo, siquiera? La respuesta no está en los más grandes, ni en los más fuertes, ni siquiera en los más inteligentes. Está en los más adaptables, los humildes, los ignorados, aquellos por los que nadie habría apostado. Pequeños mamíferos, criaturas del tamaño de ratas y ratones, nocturnas, omnívoras, aparentemente insignificantes, pero tenían ventajas que los gigantes no tenían. Primero, necesitaban muy poca comida. Mientras un Tyrannosaurus requería una cantidad enorme de calorías cada día, un mamífero pequeño podía sobrevivir con un puñado de semillas. Cuando el mundo se quedó sin alimento, esa diferencia fue la frontera entre la vida y la muerte. Segundo, vivían en madrigueras subterráneas. Esas madrigueras los protegieron del calor inicial que vaporizó todo en la superficie. Y cuando llegó el invierno del impacto, esas mismas madrigueras se convirtieron en refugios térmicos, conservando calor en un mundo congelado. Tercero, ya estaban adaptados a la oscuridad.
Como animales nocturnos, su vista, su oído y su olfato estaban hechos para condiciones de poca luz. Cuando el sol desapareció, ellos ya estaban preparados para vivir en las sombras. Cuarto, y quizá lo más importante, podían comer casi cualquier cosa. Literalmente cualquier cosa. Semillas enterradas en el suelo que podían mantenerse viables durante años. Raíces, hongos que prosperaban en la oscuridad. Insectos, que con ciclos de vida cortos y formas resistentes como huevos y larvas, se recuperaron relativamente rápido. Carroña de los cuerpos de gigantes caídos. Incluso los pocos invertebrados que lograron aguantar. Mientras los dinosaurios herbívoros morían esperando a que volvieran las plantas, y los carnívoros morían esperando a que volvieran los herbívoros, los mamíferos simplemente comían lo que encontraban. No podían permitirse preferencias. Y por último, la sangre caliente, la capacidad de generar calor interno, les dio una ventaja crucial frente a los ectotermos, animales de sangre fría como muchos reptiles, que dependen en gran medida de la temperatura del entorno. Cuando el mundo se congeló, los mamíferos pudieron mantener su temperatura corporal. Los grandes reptiles, no. Pero los mamíferos no fueron los únicos ganadores de esta lotería apocalíptica. Las aves modernas, descendientes directas de pequeños dinosaurios avianos, también salieron adelante. Volar les permitió escapar de peligros inmediatos y alcanzar refugio en lugares inaccesibles. Sus dietas eran más flexibles que las de sus parientes gigantes y muchas podían sobrevivir con semillas. Otra vez, una fuente de alimento capaz de permanecer en el suelo durante largos periodos, esperando a germinar. Algunos reptiles también resistieron. Cocodrilos, capaces de entrar en un estado metabólico lento y pasar meses sin comer. Tortugas, protegidas por sus caparazones y capaces de una hibernación profunda. Pequeñas serpientes y lagartos que podían esconderse y sobrevivir con presas diminutas. En el océano profundo, donde la luz solar nunca llega de todos modos, algunos peces y criaturas abisales quedaron relativamente a salvo de los cambios drásticos de temperatura en la superficie. Sufrieron acidificación y el colapso de la cadena alimentaria, sí, pero algunos sobrevivieron alimentándose de carroña en el fondo marino. Y la vida microscópica, bacterias, hongos, líquenes, fue la primera en recuperarse. Estos organismos invisibles comenzaron de inmediato a descomponer la inmensa masa de materia orgánica muerta, reciclando nutrientes, limpiando lentamente el ambiente y preparando el terreno para el regreso de las plantas. El evento KPG fue un filtro evolutivo brutal, quizá el más duro desde la gran extinción del Pérmico-Triásico. Eliminó a los titanes que habían dominado durante 160 millones de años, criaturas que habían superado desafíos interminables y parecían invencibles. Pero al hacerlo, abrió algo extraordinario: incontables nichos ecológicos vacíos. Los mamíferos, que durante el Mesozoico habían sido marginales, viviendo a la sombra, escondiéndose de los dinosaurios, limitados en tamaño y diversidad, de pronto se encontraron solos en un planeta vacío. Un planeta lleno de posibilidades. Un planeta esperando ser reclamado. Y la evolución, implacable, infinitamente creativa, estaba a punto de acelerar como nunca antes en la historia de la vida en tierra firme. Porque ahora llega la parte verdaderamente asombrosa: el renacer. El renacer. Pasaron años en aquella oscuridad, luego décadas, siglos, un tiempo que para nosotros parece interminable, pero que en términos geológicos apenas es un parpadeo. Y poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, el polvo comenzó a asentarse. La luz del sol, débil, vacilante, empezó a regresar. Los primeros rayos atravesaron el velo de partículas suspendidas, y la fotosíntesis, ese proceso fundamental, se reactivó. Bienvenido al Paleógeno, la era de los mamíferos. El Paleoceno, la primera época de esta nueva era, que se extiende de hace 66 a 56 millones de años,
fue un tiempo de transición y de profunda recuperación para la Tierra. Los primeros en responder fueron, como siempre, las plantas pioneras, musgos, helechos, especies resistentes capaces de crecer en suelos pobres y devastados. Empezaron a colonizar paisajes desnudos, estabilizando el terreno y creando condiciones para que otras plantas pudieran seguirles. Las angiospermas, las plantas con flores que habían surgido y se habían expandido durante el Cretácico, volvieron a demostrar su asombrosa capacidad de adaptación. Se recuperaron rápido, se diversificaron, llenaron huecos, reconstruyeron bosques. La atmósfera, antes cargada de gases tóxicos, fue aclarándose gradualmente. Los niveles de dióxido de carbono, irónicamente, empezaron a subir de nuevo por la actividad volcánica continua, y el planeta volvió a calentarse. El frío del invierno del impacto dio paso a un clima generalmente cálido y húmedo. Y en este mundo que se recomponía, los mamíferos iniciaron su radiación adaptativa, su explosión evolutiva. Los mamíferos del Paleoceno temprano todavía eran pequeños, a menudo del tamaño de un perro o un gato, generalistas, con hábitos mayoritariamente nocturnos. Pero sin la competencia, ni la depredación de los grandes dinosaurios, el vacío ecológico era enorme e irresistible. Y en un periodo geológicamente breve, los mamíferos empezaron a experimentar, diversificarse y crecer. Aparecieron los primeros pantodontos, como Coryphodon, entre los primeros grandes mamíferos herbívoros, llegando al tamaño de una vaca o de un rinoceronte pequeño. Imagínalo, criaturas que unos pocos millones de años antes habrían sido presas facilísimas para un T-Rex, ahora creciendo sin miedo y ocupando el papel de grandes herbívoros. También surgieron los condilartos, un grupo increíblemente diverso de mamíferos primitivos con pezuñas, a menudo considerados antepasados de muchos órdenes modernos, incluidos caballos, vacas y ciervos. Su flexibilidad les permitió adaptarse a dietas y ambientes muy distintos. Los primates primitivos, los plesiadapiformes, empezaron a dividirse en formas distintas, aún pequeñas y arborícolas, pero mostrando adaptaciones tempranas a la vida en la copa de los árboles. Los antepasados de roedores y lagomorfos también comenzaron a diversificarse, aprovechando la abundancia de semillas y la vegetación nueva. El Paleoceno fue, en esencia, la era de los cimientos, un tiempo de experimentación. Los mamíferos probaban, se adaptaban, evolucionaban a gran velocidad. Luego llegó el Eoceno, de hace 56 a 34 millones de años, y todo se intensificó. El Eoceno fue el periodo más cálido de todo el Cenozoico, incluso más que el Paleoceno. Al inicio de esta época ocurrió el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, un pico repentino y dramático de temperaturas globales impulsado por una liberación masiva de gases de efecto invernadero. El clima se convirtió en un invernadero casi planetario. No había grandes capas de hielo, ni siquiera en la Antártida. Los bosques tropicales y subtropicales se extendieron por casi todo el mundo, llegando muy al norte y al sur. La Tierra se volvió un planeta verde y húmedo, un verdadero paraíso para la vida forestal. Y en ese paraíso, la diversificación de los mamíferos alcanzó una velocidad extraordinaria. Los primates comenzaron su auténtico ascenso evolutivo. Aparecieron formas parecidas a lémures tempranos y monos primitivos, desarrollando manos y pies prensiles, ojos frontales para una mejor percepción de profundidad y cerebros más grandes. Se estaban preparando para dominar los árboles. Los roedores y lagomorfos se diversificaron de forma explosiva, convirtiéndose en algunos de los grupos de mamíferos más exitosos de la Tierra. Pero los cambios más llamativos llegaron de la mano de los mamíferos con pezuñas. Aparecieron los primeros caballos, muy distintos a los actuales. El diminuto Hyracotherium, aproximadamente del tamaño de un perro pequeño y con varios dedos en lugar de cascos, marcó el humilde inicio de una línea que un día daría lugar a los caballos veloces modernos. También surgieron los primeros rinocerontes y tapires,
Los carnívoros se ramificaron en líneas ancestrales que con el tiempo conducirían a perros, gatos, osos y focas. Y quizá la historia más fascinante, casi increíble, del Eoceno sea la evolución de las ballenas. Sus antepasados, como Pakicetus, eran mamíferos terrestres de aspecto parecido al de un perro, con pezuñas, que vivían cerca de ríos. A lo largo del Eoceno, ese linaje vivió una transformación asombrosa. Sus patas traseras se redujeron, sus cuerpos se volvieron más hidrodinámicos. Desarrollaron potentes aletas caudales y las fosas nasales migraron hacia la parte superior de la cabeza. En apenas unos millones de años, un mamífero terrestre se convirtió en un gigante oceánico. Una de las transiciones evolutivas más dramáticas jamás documentadas. El Eoceno también vio aparecer mamíferos verdaderamente gigantes. Indricotherium, también conocido como Paraceratherium, fue el mamífero terrestre más grande que haya existido. Este rinoceronte, sin cuerno, podía alcanzar unos 5 metros de altura y pesar hasta 20 toneladas, ramoneando hojas como una jirafa prehistórica gigantesca. El Eoceno fue una explosión de mamíferos, cuando gran parte de la diversidad que hoy conocemos echó sus raíces más profundas. Pero luego, el clima volvió a cambiar. Y con ese cambio llegó el Oligoceno, de hace 34 a 23 millones de años, trayendo un enfriamiento global significativo. La separación definitiva de Australia y la Antártida permitió la formación de una poderosa corriente circumpolar antártica, aislando térmicamente el continente y posibilitando el crecimiento de las primeras grandes capas de hielo permanentes en la Antártida en millones de años. A medida que el mundo se enfrió, los bosques tropicales se contrajeron y se expandieron praderas y sabanas en muchas regiones. Y este nuevo ambiente abierto impulsó nuevas adaptaciones. Los mamíferos con pezuñas desarrollaron dientes de coronas más altas para triturar, hierbas más duras. Sus patas se alargaron y se estilizaron para correr por terreno abierto. Los linajes de ciervos, camellos y antílopes siguieron diversificándose. Los carnívoros evolucionaron en respuesta, desarrollando estrategias de caza más especializadas. Surgieron los primeros gatos y perros con rasgos más reconocibles. Los elefantes comenzaron a desarrollar sus trompas características, que les permitían arrancar hierba y beber con mayor eficiencia. En los océanos, las ballenas siguieron diversificándose. Aparecieron los primeros delfines y las ballenas barbadas. El Oligoceno fue un periodo de reestructuración ecológica, en el que los mamíferos se adaptaron a un planeta en transformación constante. Y para el final del Paleógeno, los roles ecológicos que antes ocupaban los dinosaurios ya estaban llenos por una variedad asombrosa de mamíferos. Pero la evolución nunca se detiene. Nunca. Y lo que vino después preparó el escenario para nuestra propia llegada. El camino hasta nosotros. Después del Paleógeno llegó el Neógeno y con él el Mioceno, de hace 23 a 5,3 millones de años. Un tiempo de cambios geológicos implacables que dieron forma al mundo moderno. La colisión de la India con Asia continuó elevando el Himalaya, creando las cumbres más altas de la Tierra y alterando de manera drástica los patrones climáticos globales, influyendo incluso en el monzón asiático. En África, las fuerzas tectónicas empezaron a abrir el gran valle del Rift, creando barreras geográficas que fragmentaron hábitats y aceleraron la evolución de los primates en la región. El clima se volvió más frío y más estacional. La expansión masiva de praderas y sabanas reemplazó bosques, transformando grandes partes de África, Eurasia y Norteamérica en paisajes dominados por hierbas. Y ese auge de los pastizales impulsó adaptaciones cruciales en los mamíferos. Los ungulados afinaron sus dientes para moler hierba. Sus patas se alargaron aún más. Aparecieron los primeros ciervos, antílopes y camellos con aspecto moderno. Elefantes y mastodontes vivieron una radiación enorme, expandiéndose por continentes enteros con trompas versátiles y colmillos gigantes. Los carnívoros se especializaron. Surgieron famosos felinos dientes de sable, incluidos antepasados de Smilodon,
con caninos superiores alargados diseñados para abatir grandes herbívoros. En los océanos, ballenas y delfines prosperaron y los pinípedos se diversificaron, pero la parte más importante de nuestra historia se desarrolló en el siguiente periodo, el Plioceno, de hace 5,3 a 2,6 millones de años. El enfriamiento global continuó, preparando el terreno para las glaciaciones masivas del Pleistoceno. Se expandieron los casquetes polares. El nivel del mar osciló de forma dramática. Y entonces ocurrió algo crucial. Hace alrededor de 3,5 millones de años se formó el Istmo de Panamá, conectando Norteamérica y Sudamérica. Eso desencadenó el gran intercambio biótico americano, una migración enorme de especies en ambas direcciones que remodeló los ecosistemas de los dos continentes. Pero el desarrollo verdaderamente extraordinario, el que conduce directamente hasta nosotros, ocurrió en África. A medida que las sabanas se expandían por el enfriamiento y el aumento de la aridez, los bosques se reducían, obligando a los primates que vivían en ellos a adaptarse a un entorno más abierto. Y fue en esta época cuando nuestros antepasados comenzaron a adoptar el bipedismo habitual, la capacidad de caminar erguidos sobre dos piernas. Ese cambio fue un punto de inflexión. Liberó las manos para transportar comida, usar herramientas y realizar tareas complejas. Hizo posible escanear el horizonte en busca de depredadores o nuevos recursos en las amplias llanuras. Y fósiles como Lucy, un Australopithecus, son una prueba invaluable de esta transición fundamental, mostrando esa mezcla fascinante de rasgos simiescos junto a adaptaciones inconfundibles para caminar en dos patas. El Plioceno también vio el auge de la megafauna que dominaría el Pleistoceno. Antepasados de mamuts, rinocerontes lanudos y grandes depredadores como los leones de las cavernas. Y así, durante 66 millones de años, desde las cenizas del impacto de Chicxulub hasta las sabanas africanas del Plioceno, se fue trazando el camino hacia nuestra propia especie. Piénsalo, sin ese asteroide, sin esa extinción masiva, probablemente los dinosaurios seguirían dominando la Tierra. Los mamíferos seguirían siendo criaturas nocturnas pequeñas. Puede que los primates nunca hubieran evolucionado. Puede que el bipedismo nunca hubiera aparecido y nosotros sencillamente no existiríamos. El día más oscuro de la historia natural, el apocalipsis que borró al 75% de las especies del planeta, fue, paradójicamente, el evento que hizo posible nuestra existencia. De las cenizas de los dinosaurios surgieron los mamíferos. De los mamíferos surgieron los primates. De los primates surgieron los homininos. Y de los homininos, con el tiempo, surgimos nosotros. Somos, literalmente, hijos del asteroide. Nuestra existencia es la consecuencia directa de aquella catástrofe cósmica de hace 66 millones de años. Y quizá esa sea la lección más profunda de toda esta historia. La vida no solo sobrevive, se reinventa. La extinción abre puertas. El caos crea oportunidades. La destrucción siembra las semillas del renacimiento. La próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda que entre esas estrellas puede que viajen asteroides similares. Y la próxima vez que veas un mamífero, cualquier mamífero, recuerda que existe porque los dinosaurios no sobrevivieron. Somos el legado vivo del día más oscuro de la Tierra. Y eso, por encima de todo, debería llenarnos de asombro y de humildad ante el poder increíble, implacable e infinitamente creativo de la evolución. Si este viaje por el tiempo profundo te fascinó tanto como a mí me gustó contártelo, suscríbete al canal, porque la historia de la vida en la Tierra está llena de capítulos igual de asombrosos, esperando a ser descubiertos. Y créeme, esto no ha hecho más que empezar. Nos vemos en la próxima aventura.